Buenas tardes, vamos a realizar como tal la exposición de probabilidades. Vamos a iniciar entonces realizando como tal la tabla de frecuencia. Pues ya nos dieron unos datos que son estos y vamos a realizar para realizar la tabla de frecuencia. Lo primero que hay que hacer es determinar o sacar la amplitud de variación. ¿Cómo se saca la amplitud de variación? Que se encuentra acá. La amplitud de variación se determina, se toma el valor máximo y se resta el valor mínimo de los datos que tenemos acá. Entonces, el máximo es este y el mínimo es este. Entonces, se resta esto y esto. Aquí tenemos como tal la fórmula, y pues aquí tenemos, se resta y este es el resultado que es 141. Vale, ya una vez teniendo la amplitud de variación, vamos a determinar el número de clase. Nos dan 30 datos, que es las ventas de 30 personas, 30 vendedores realizan este porcentaje de ventas o este número de ventas. Y vamos a determinar el tamaño de clase, que es sacar la raíz cuadrada de 30. Entonces, eso nos da 5,47, que se aproxima a 5. Ya teniendo el número de clase, vamos a sacar el tamaño de clase. El tamaño de clase se saca, se toma la amplitud de variación, que sería esta. La amplitud de variación, aquí arriba tenemos la fórmula, la amplitud de variación, y la dividimos por el número de clase, que aquí también, aquí tenemos como tal, número de clase que sería 5. Entonces 141 sobre 5, eso nos da un promedio de 28,2, que se aproxima a 28. Pues esta es la cantidad de vendedores, que son 30. Ya una vez teniendo estos datos, vamos a realizar la tabla de frecuencia. Bajamos por aquí un poco y vamos. Entonces, para nosotros poner aquí las clases, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger entonces el menor número, que sería 429 en este caso, 429, y le vamos a sumar 28. Eso nos daría un porcentaje de 4,57. Así sucesivamente vamos a hacer con todos los números hasta llegar a 5,70. Ya ahí tenemos las clases como tal, ¿sí? Ahora vamos a determinar la marca de clase. La marca de clase se saca de estos dos números, se suman y se dividen en 2. Y así sucesivamente hasta el final sacamos la marca de clase. La frecuencia absoluta, vamos a sacar la frecuencia absoluta. Bueno, vamos a realizar entonces, seguimos con la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se encuentran de este rango de clases, el número de veces que se encuentra en los rangos de clase como tal, y la sumatoria de la frecuencia absoluta nos debe dar 30, que eso sería el número de vendedores. Para sacar la frecuencia relativa se divide 7 se divide la frecuencia absoluta por el número de vendedores, que eso nos daría 0,23, así sucesivamente, 6 en 30, 4 en 30, 7 en 30. Pues aquí nos darían la frecuencia relativa. Para sacar la frecuencia absoluta, lo que vamos a hacer, continuamos con la frecuencia absoluta acumulada, que sería, vamos a sumar, aquí el 7 pues estaría igual, y vamos a sumar 7 más 6 nos daría 13, 13 más 6 nos daría 19, 19 más 4 nos daría 23, y 23 más 7 nos daría 30. Aquí ya sacamos la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a sacar la frecuencia relativa acumulada, que es lo mismo como hicimos ahorita, pero con la frecuencia relativa. Entonces, lo que vamos a hacer, colocamos aquí el mismo, al principio acá es el mismo, 0,23 más 0,2 nos da 0,4, 0,4 más 0,2, aquí nos da 0,6, 0,6 más 0,7, 0,6, 333 más 0,13 nos da 0,76, una aproximación,
Esto más 7 nos da aquí 1. Ya tenemos la frecuencia relativa acumulada. Vamos a sacar la marca de clase por la frecuencia absoluta, que esto nos va a determinar el valor de la media. O sea, estos datos de la tabla de frecuencia nos va a ayudar para sacar la media, la mediana, la moda, los cuartiles y los deciles. Entonces, bueno, entonces vamos a multiplicar y eso sería, vamos a multiplicar la marca de clase, tenemos la fórmula, sobre la frecuencia absoluta, que sería esto por esto, que nos daría el resultado. Entonces, así vamos a hacer sucesivamente con todos nuestros datos y ya tenemos como tal nuestra tabla de frecuencia. Con esta tabla de frecuencia vamos a empezar a realizar o a sacar la media, la mediana, la moda, el cuartil y el décimo. Bueno, entonces vamos a sacar entonces el valor de la media. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, esta es la sumatoria de todos estos valores, que sería la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ese sería el valor. Entonces, para sacar la media, vamos a dividir este valor sobre el número de vendedores. Y nos daría 497,5, que esa sería la media. Para sacar el valor de la mediana, lo que vamos a hacer es determinar primero lo que vamos a hacer es buscar en la frecuencia absoluta acumulada el número de clase. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir 30 sobre 2, que eso nos daría un valor de 15. Y vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada un número, después el número posterior del 15, que sería el 19. 13 no, sería antes, 7 tampoco, 23 pues, ya sería mucho. Que sería el más cercano, pues sería el 19. Dentro de esa frecuencia absoluta acumulada ya determinamos este número, por eso lo seleccioné con un color amarillo, que es este. Dentro de la frecuencia absoluta, bueno, ya determinamos el número 19. ¿Qué vamos a hacer? Dice la fórmula para sacar la media, que es el valor mínimo, que el valor mínimo sería 485, más el número de vendedores, que sería 30, el número de vendedores dividido en 2, menos la frecuencia absoluta, menos 1. ¿Qué significa menos 1? Por ahí es el valor máximo menos el mínimo. Entonces, ya teniendo como tal esta fórmula, que aquí pues como tal la tenemos en Excel, aquí arriba está la fórmula, ya pues como tal tenemos los valores y el resultado de la mediana sería esto. También tenemos una fórmula para la moda, que sería pues la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta acumulada, bueno, menos 1 dividido en la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta acumulada, más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta menos 1, por el máximo menos el mínimo. Ya como tal acá tenemos la fórmula, y el resultado nos daría este, 549,7. Los cuartiles y los deciles. Estas fórmulas y esta tabla se puede hacer también manual. Aquí la estamos realizando en Excel. Pues en Excel es un poco más sencillo realizarlo ya porque tenemos los valores aquí en la tabla de frecuencia. Pero manual tenemos que hacer una serie de procedimientos para sacar los deciles, los cuartiles, los deciles, los perceptiles, todos esos se sacan y pues serían valores diferentes, o sea, sería como tal, la ecuación sería diferente. Aquí tenemos los deciles, que la fórmula de los deciles es esta. Yo normalmente lo hice aquí en Excel y lo hice también en un cuaderno donde tengo las fórmulas,
También les estaré subiendo las fotos de la fórmula para sacar los deciles y los cuartiles.